Podcast. Lo mejor está por escuchar. Faltaban pocos días para Navidad y en la calle hacía ya mucho frío. Por eso Rosario pasaba las noches dentro de un cajero automático del barrio barcelonés de Sant Gervasi, una de las zonas altas de la ciudad. En este pequeño habitáculo convivía con sus pocos enseres, las mantas y los cartones que usaba para resguardarse del frío. A la 1:30 de la madrugada del 16 de diciembre de 2005, Ricard y Oriol, dos jóvenes amigos de 18 años que estaban de fiesta, pasaron por delante del cajero donde dormía Rosario. Aunque vivir en la calle no era fácil y ella estaba sola, siempre dejaba la puerta abierta. Los dos amigos piensan que una mendiga sucia y maloliente puede ser un objeto de diversión. Entraron en el cajero y empezaron a insultarla. Uno de ellos le lanzó una naranja con saña. Luego una botella de plástico y un cono de obra de esos que se usan para señalizar el tráfico. Rosario permaneció quieta, incrédula, intentando frenar los objetos que le lanzaban. Los dos jóvenes entraban y salían entre risas e insultos. Cuando Rosario pudo, corrió hacia la puerta y consiguió cerrar con pestillo. Creyó que estaba a salvo. Ricard y Oriol se marcharon. Unas horas después, todavía de noche, aparece otro joven, Juan José, un menor de edad, que le hizo algunas señas a Rosario para que abriera la puerta y pudiera entrar para sacar dinero. Rosario no se pudo imaginar que este chico, en realidad, estaba compinchado con los otros dos que le habían atacado antes. Así que, cuando abrió la puerta y Oriol y Ricard aparecieron de nuevo, ya era tarde para reaccionar. Las imágenes de las cámaras de seguridad recogieron toda la secuencia. Se ven perfectamente las sonrisas de los chicos mientras golpeaban a su víctima con unos tubos. Y cómo uno de ellos, de repente, apareció desde la calle con un gran bidón de disolvente, de líquido inflamable. Rosario no aparece en el plano. Está arrinconada, aterrorizada en una esquina del cajero. El joven vierte el contenido del bidón y a los pocos segundos la imagen se funde a blanco. Se produce una enorme deflagración. Uno de ellos había lanzado una colilla y el pequeño habitáculo empezó a arder. Rosario quedó envuelta en llamas, abrasándose viva. Los servicios de emergencia lograron trasladarla con vida al hospital, con el 70% del cuerpo quemado. Estuvo un día entero agonizando, sufriendo por el terrible dolor de las quemaduras de 3er grado, hasta que finalmente falleció. Crímenes de odio, una producción original de Podium Podcast. Episodio 9. Rosario Endrinal, la crueldad de la aporofobia. Todos vimos las imágenes de aquel crimen atroz por televisión. Aquel vídeo causó una enorme conmoción en todo el país a pocos días de la Navidad. A Rosario la habían matado por diversión, porque era una persona sin hogar, una vida sin valor, que no le importaba a nadie. Las sonrisas de los agresores añadían todavía más horror al cruel asesinato. ¿Cómo era posible que unos jóvenes manifestaran una banalidad y una brutalidad tan extrema contra una persona tan indefensa, tan vulnerable? ¿Quién era Rosario y quiénes eran sus asesinos? María del Rosario Endrinal Petit tenía 51 años. Sus padres, María de Valladolid y Felipe de Salamanca, habían vivido un tiempo en León. Durante los años 60, como muchas familias, llegaron a Cataluña para trabajar. Consiguieron que su hija estudiase y se labrara un futuro. Rosario fue al Colegio de Monjas Divina Pastora, en la calle Begur de Barcelona, y tuvo una buena infancia. Le encantaba la música, tocaba el acordeón desde pequeña, e incluso llegó a ganar un premio de Nuevos Talentos en Radio Barcelona, en el año 1965. Tras terminar sus estudios de secretariado en varias academias, encontró un trabajo de dependienta en una tienda de artículos de lujo. Aquellos años todo parecía ir bien. Salía a menudo por las noches a la discoteca Up and Down, un lugar de encuentro de famosetes y pijos locales de la época. Ella era bien guapa, coqueta, alegre, extrovertida. Rosario tenía la vida ya encarrilada. Se casó, tuvo una hija y trabajaba de secretaria de dirección en una cadena francesa de supermercados. Iba todas las mañanas a las oficinas centrales, a la céntrica avenida Diagonal de Barcelona, en el Alto Eixample.
Hablaba perfectamente el francés y estaba muy bien posicionada en la empresa. Su marido también tenía un buen trabajo. Vivían en un buen piso, en un ático de un edificio nuevo, y no les faltaba de nada. O eso parecía, porque su vida, de repente, se torció. Conoció a Jan. Jan era un directivo de la empresa, mayor que ella, de origen francés, del que Rosario se enamoró perdidamente. Se la llevaba a menudo a Francia con la excusa del trabajo. Empezó entonces una relación atravesada por los excesos, por el lujo y por el consumo de drogas, de ida y vuelta entre Barcelona y París. Rosario dejó a su marido y a su hija, todavía pequeña, y se vio inmersa en una relación tóxica que la precipitaría poco a poco hacia el abismo. Cuando Jan se cansó de Rosario, ella volvió a su ciudad, tremendamente afectada por la fallida apuesta y por los años de exceso en aquella burbuja. No pudo o no quiso restablecer los lazos con su familia. No sabemos exactamente qué pasó para que Rosario no recuperase su vida. Pasó un tiempo en un centro psiquiátrico de Sant Boi. Estuvo tratada por sus adicciones y sus problemas de salud mental. Estuvo también en un piso de la institución, con otras personas, pero pasaba mucho tiempo fuera, muchas noches en la calle. Estaba sola y totalmente rota por dentro. Luis era de las pocas personas con las que tenía un vínculo. Fue a través de él que se pudo reconstruir parte de la historia de Rosario. Dio la cara por ella cuando los medios se hicieron eco de la noticia. Y hablaban de una mendiga, de una indigente, una persona sin hogar, que parecía no tener historia o no importarle a nadie. A él sí. Luis explicaba en una entrevista que a Charo, como llamaban a Rosario, le encantaba escribir, que leía en voz alta y recitaba poemas, que era extrovertida y que tenía un carácter extraordinario. Que era una señora, dijo, aunque se vistiese en harapos y estuviese demacrada. Luis recuerda que su amiga buscaba insistentemente a Jan, el francés que la enamoró y por quien lo dejó todo, pero siempre volvía rota, abatida, un rechazo tras otro. Jan se había casado y vivía con otra mujer en una mansión de Biarritz. Rosario todavía lo llamaba y le enviaba cartas, siempre sin respuesta. Mientras se dejaba llevar presa de la tristeza y de la desesperación por terrazas y bares de la ciudad. Esto, según su amigo Luis, es lo que acabó con ella. Rosario estuvo un tiempo dando tumbos entre la casa de un familiar y de alguna amiga. Tuvo, después de Jan, un nuevo novio que la maltrataba y que incluso le quitaba el poco dinero que recibía de pensión. Se había metido de lleno en el mundo de las drogas, pero ya fuera del lujo de París y sin opción de recuperar su vida anterior. Así empezó a andar sola por Barcelona, sin rumbo. Primero por las calles del barrio de Sants, donde vivía su madre. Subía a su casa de vez en cuando a comer o a lavarse y a dormir algún día, pero finalmente siempre acababa marchándose. La relación con su madre no había sido nunca demasiado buena. También conservaba las llaves del edificio donde vivió con su marido, que finalmente se vendió. A menudo pasaba las noches en las escaleras, en cualquier rincón de aquella finca. Los conflictos con los vecinos no tardaron en aparecer. Luego se trasladó al barrio de Sant Gervasi. Sus primeras noches en la calle las pasó con un abrigo de visón, recuerda Luis. Una mujer sin hogar durmiendo en la calle con una prenda lujosa. La representación de lo que había sido su vida, de tenerlo todo, a caer en la miseria. Se lo robaron al día siguiente. Los servicios sociales aseguraron que habían ofrecido ayuda a Rosario en varias ocasiones, incluso la posibilidad de ir a un albergue. Ella, dicen, que lo había rechazado. En las crónicas periodísticas posteriores al crimen, Luis trató de devolverle un poco de dignidad a su amiga, explicando cómo era, qué le gustaba, qué le había empujado a esta situación. Nadie merecía un final tan trágico y tan humillante, fruto del odio y de la sinrazón. Luis decidió publicar un epitafio para despedirse de su amiga. Epitafio para Rosario, Luis Riera Sorolla, Barcelona. Mi querida Charo, apaleada, quemada viva y asesinada en un vil cajero, al que acudiste no para hacerte con dinero, sino para protegerte del frío y dormir. Que la ira de Dios descargue sobre tus presuntos asesinos. Perdonar es patrimonio exclusivo de los dioses, y tú no lo eras, ni yo lo soy. No sé si se publicará este epitafio, pero sé que lo leerás. Luis no te va a olvidar nunca.
Los que la conocieron y abandonaron, rezad por ella, y por vosotros, ya no volverá a molestaros. El escritor y periodista catalán Pere Meroño, ya fallecido, se dedicó durante varios meses a contactar con el entorno de Rosario, a reconstruir su historia y a tratar de humanizar a aquella persona que se escondía detrás de la palabra mendiga o vagabunda que usaban los medios. Habló con sus anteriores parejas, con sus amigas y amigos, con Luis y con excompañeros de trabajo. También localizó a su exmarido, a su madre, y trató de desentrañar las difíciles relaciones familiares a las que aludían las personas más cercanas. Antes de la celebración del juicio, Meroño publicó un libro titulado El crimen del cajero, que distribuyó de forma gratuita para dar a conocer esta historia y para sensibilizar sobre la situación de las personas sin hogar. La policía no tardó en identificar a los autores del crimen. Las imágenes captadas por las cámaras del cajero automático permitieron que todo el país viera las caras de los asesinos y las sonrisas que esbozaban mientras agredían cobardemente a una mujer sin hogar. Fue realmente impactante y causó una gran indignación en la sociedad. En una rueda de prensa a los pocos días de los hechos, un portavoz de los Mossos d'Esquadra anunció la detención de los autores y explicó que cuando Oriol, Ricard y Juan José fueron arrestados, se derrumbaron por completo. Insistieron en que no querían matarla, que tan solo querían humillarla, divertirse un rato con su sufrimiento, pero se les fue de las manos. Los agresores estuvieron unos 10 minutos entrando y saliendo del cajero, insultando, humillando y golpeando a Rosario. Y estaban perfectamente sobrios y conscientes. Sabían lo que estaban haciendo. Los 3 jóvenes detenidos eran de familias de clase media, gente normal, dijo el policía en la rueda de prensa. Y sus familias eran las primeras sorprendidas. Como si la crueldad o el sadismo fuese una cuestión de clase. Como si alguien con una buena situación económica no fuese capaz de ser tan cruel. Como si el sadismo fuese cosa de pobres. Hacía años que las personas sin hogar en España sufrían todo tipo de agresiones viviendo en la calle. Su situación, extremadamente vulnerable, los hacía unas presas fáciles, por las que nadie reclamaría, que no irían a denunciar, que nadie les creería. Recuerdo que por aquellas fechas circularon varios vídeos de personas sin hogar siendo humilladas en una localidad cercana a Valencia. Estas eran empujadas a comer excrementos o a pintarse la cara a cambio de unas monedas o de un cartón de vino. La violencia contra las personas sin hogar, muchas de ellas con problemas evidentes de salud mental y de adicción, también era una de las diversiones habituales de los grupos de extrema derecha durante aquellos años. En abril de 1993, 2 neonazis habían sido detenidos en Valencia por prender fuego al vehículo donde pernoctaba un hombre, acabando con su vida. En el año 2000, en León, 2 jóvenes asesinaron por diversión a otro sin techo, Jorge Ramón Álvarez. Y en el barrio madrileño de Arganzuela, en el año 2002, otros jóvenes asesinaron a golpes a Antonio Micol mientras dormía en la rampa de un garaje. Otras personas sin hogar aparecieron muertas a golpes aquellos años en diferentes partes del país, sin que se supiera nada más de ello. Las agresiones se sucedían, pero nunca, o muy pocas veces, las víctimas denunciaban. En 1995, la filósofa Adela Cortina acuñó el término de aporofobia para definir el rechazo, la aversión, el temor y el desprecio hacia las personas en situación de pobreza. Una forma de intolerancia clasista que considera que el pobre lo es porque se lo ha buscado. Esta idea forma parte de la ideología dominante, de un mantra del capitalismo que descarga en el individuo toda la responsabilidad, que no tiene en cuenta los factores sociales ni estructurales de la pobreza. Hay situaciones que van más allá de las malas decisiones que una persona pueda tomar a lo largo de su vida. La posibilidad de acceder a una vivienda, la precariedad laboral o la violencia machista han empujado a muchas personas a sobrevivir en la calle. Más de una mujer ha huido de su hogar por la violencia a la que estaba sometida. Muchas personas migrantes que llegan a nuestro país sin entorno familiar y en situación de absoluto desamparo, también acaban en la calle. Estas, además de sufrir el desprecio por su situación económica y la inseguridad de su situación en otro país, son a la vez víctimas del racismo.
Los efectos en la salud de vivir en la calle son tremendos y pocas veces los servicios públicos llegan a atender a todas las personas que se encuentran en esta situación. Por eso hay organizaciones como Hogar Sí o la Fundació Arrels en Cataluña que tratan de suplir las carencias de las administraciones en el cuidado y en la atención a estas personas en situación de vulnerabilidad extrema. Pero volvamos al caso de Rosario. Tan solo un año después del crimen, en 2006, Juan José, el joven menor de edad implicado, reconoció los hechos y admitió que fue él quien engañó a Rosario para que abriese la puerta, para que se colasen Oriol y Ricard, para seguir humillándola y agrediéndola. En las imágenes se ve a Juan José llevando el bidón de disolvente con el que rociaron a Rosario. Fue condenado a 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada, la pena máxima para alguien de su edad. El juicio contra los 2 adultos, Oriol y Ricard, se celebró 2 años después, en octubre de 2008 en la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía solicitó penas de 28 años de prisión para ambos, acusados de asesinato con alevosía y ensañamiento, y daños a la oficina bancaria. Desde que fueron detenidos, 3 días después del crimen, estaban en prisión preventiva. En la primera sesión del juicio, los 2 acusados negaron su intención de acabar con la vida de Rosario. Insistieron en que solo querían molestarla, asustarla, porque decían que esa mujer olía mal. Ambos acusaban al menor de haber cogido de una obra cercana el bidón de disolvente y desparramarlo por el suelo. Y negaron haber lanzado la colilla que prendió el fuego que abrasó a Rosario. Nosotros no teníamos ninguna intención de hacer daño a la señorita Andrinal. Cada uno iba por libre, nadie me dijo nada que iba a hacer. Como habíamos estado todo el rato lanzando objetos, pues no sé, yo en ningún momento pensé que Juanjo le podía tirar el bidón encima a la señora. No buscaba tampoco la lesión ni buscaba el daño, como mucho pues buscaba, pues no sé, la reacción de la persona ante un susto. ¿Fue golpeada salvajemente, como se le está diciendo? ¿Alguno de los objetos...? Eso no entra dentro, es que nosotros no vamos a hacer daño a nadie. Había una obra allí, si queríamos hacer daño a la mujer, hubiéramos cogido una piedra, un hierro, yo que sé, algo. ¿Alguno de los objetos que usted lanzó, en concreto 3, estamos hablando de una mandarina, una botella de plástico vacía y un cono, impactó en la señora Andrinal? No, nada de lo que impactó. ¿Llegó a alcanzarla? Tampoco. Bien. ¿Alguien le dio alguna patada, algún bofetón, algo? No, a la señora Andrinal nosotros físicamente no llegamos a tocarla. Porque no sé... ¿Qué hacían? ¿Le gritaban? Sí. Cuando llegó el turno de Juan José, que ya cumplía condena, este reconoció haber llevado el bidón de disolvente, aunque aseguró que se le cayó y se derramó por el suelo, que no rociaron a Rosario para prenderle fuego, y que fue Ricard quien lanzó la colilla que originó el incendio. Dijo también que había bebido mucho aquella noche. Tenía entonces 16 años. El material del disolvente dice que lo tira en el suelo. Se me cae, no lo tiro, se me cae. Se le cae. Pero usted lo que quería hacer cuando entró dentro. Hacerle un susto, tirar un charco en el suelo. Solo quería tirar Sí, un poquito para sí. hacer un susto. Sí. Durante la segunda sesión del juicio, también declararon algunos de los amigos y conocidos de Oriol y de Ricard. Estos aseguraron que sabían del desprecio de ambos hacia las personas sin hogar. Uno de los testigos, que acudió voluntariamente a declarar, aseguró haber visto cómo los acusados habían lanzado contenedores de basura contra varias personas sin hogar tan solo unos días antes del asesinato. Otra chica, que prestó su testimonio, aseguró haber visto varios vídeos de los acusados agrediendo y dejando a otros sin techo. Cuando los Mossos d'Esquadra, días después de la detención de Oriol y Ricard, tomaron declaración a varias personas, muchas aseguraron haber visto esos vídeos. Algunos habían sido grabados en Zaragoza durante las fiestas del Pilar, unos meses antes, y mostraban a los acusados lanzando papeleras y dando bofetones a varias personas. Una de las chicas que prestó su testimonio a la policía les dijo que Vader, el apodo con el que se conocía Ricard por Darth Vader, era literalmente un facha, y que cuando él y su grupo se aburren, acostumbran a salir por la Diagonal, por la Plaza del Molina y por otros lugares a dar palizas a vagabundos y, en algunas ocasiones, a gente de color. La baza de los 2 acusados era negar que tuviesen intención de matar.
Insistieron en que tan solo fue una gamberrada, que fue Juan José, el menor, el que apareció por su cuenta con el bidón de disolvente, que se les fue de las manos, que no estaba preparado y que al ver que Rosario era devorada por el fuego, no la socorrieron porque se bloquearon, porque tuvieron miedo y no supieron reaccionar, que no eran racistas ni clasistas, que no sentían odio hacia nadie. Estaban dispuestos a aceptar penas mínimas por homicidio imprudente. Los informes psicológicos de los acusados que se aportaron en el juicio indicaron que ambos eran personas normales, sin ningún tipo de trastorno mental, perfectamente conscientes de lo que hacen y de las consecuencias de sus actos. Fiscalía mantenía la petición de penas máximas por asesinato. En la última sesión del juicio, los acusados tuvieron la última palabra y aprovecharon, ahora sí, para pedir perdón. Ambos pidieron al tribunal un trato justo, que no fuesen calificados de asesinos. «Yo no soy así», dijo Oriol. Dijeron entre lágrimas haber cambiado y avergonzarse de lo que mostraban aquellas imágenes, de las consecuencias de sus actos. El caso quedó visto para sentencia. En noviembre de 2008, tan solo 2 semanas después del juicio, la Audiencia de Barcelona hizo pública la sentencia. Se condenaba a Oriol y a Ricard a 17 años de prisión, 16 por asesinato con alevosía y 1 por daños en el cajero automático. El tribunal rebatió la excusa de los jóvenes de que no querían matar a la víctima, ya que, decía la sentencia literalmente, actuaron conscientes de la altísima probabilidad de la muerte de la señora Andrinal, y no obstante actuaron en consecuencia y con el resultado antedicho. La sentencia también destacó la conducta de los acusados, insistiendo en que su acción fue increciendo, por turnos, distribuidos y aceptados por los intervinientes, a modo de violencia jocosa, sin límite, en un proceso de degradación ajena, del más débil. También que los agresores urdieron una trampa para que Rosario abriese la puerta al menor y entrar los 3 para agredirla. Y que Rosario no tuvo capacidad alguna de defenderse. Destacaba, además, el aire jocoso de los 2 acusados que se podía ver en las imágenes. Un año después, tras los recursos de los condenados, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia. La historia de Rosario visibilizó el odio y la crueldad contra las personas sin hogar. Algo que, como he explicado antes con algunos ejemplos, no era nuevo, ni cesó tras este horrible crimen. Las organizaciones de derechos humanos y las que trabajan con personas vulnerables emprendieron una campaña para que la aporofobia, el menosprecio, la hostilidad y el odio hacia las personas por su situación de pobreza fuesen un agravante en las leyes españolas. La asociación Hogar Sí, que trabaja con personas en situación vulnerable, con personas sin hogar, explica que la mitad de las personas que viven en la calle confiesa haber sufrido incidentes motivados por el odio. Una investigación que llevó a cabo esta entidad expuso las terribles cifras de una violencia que permanecía invisible para gran parte de la sociedad. La mayoría de las agresiones contra personas sin hogar las cometen hombres de entre 18 y 35 años, en contextos de ocio nocturno. Y el 60% de los casos, cuando estas personas están durmiendo, como sucedió en el caso de Rosario Andrinal. El 87% de las víctimas de este tipo de agresiones no denuncia nunca los hechos. Y la mayoría de ellas confiesa que no son casos aislados, sino que se repiten una y otra vez, sin que muchas veces quienes son testigos se paren a socorrerlos. Esta asociación, Hogar Sí, puso en marcha el observatorio llamado Atento, para recoger toda la información sobre estos casos, denunciarlos, acompañar a las víctimas y visibilizar un problema desconocido para la mayoría. Tras una larga campaña que realizaron esta y otras entidades, la aporofobia entró en el Código Penal español en el año 2021, como otra vulneración de los derechos fundamentales. Y no solo como agravante, sino teniendo en cuenta también la discriminación o el discurso de odio contra personas pobres o en situación de sinhogarismo. 11 años después del crimen, Ricard disfrutó de algunos permisos en la prisión de Guadarrás, en Barcelona.
Con Oriol, el otro condenado, coincidió tan solo al principio, en la cárcel para jóvenes de Trinitat. Allí, los presos los recibieron a hostias nada más llegar. Sabían quiénes eran y los estaban esperando. Desde que se celebró el juicio, dejó de tener relación con los otros dos acusados. Oriol y Juan José sentían que todo había sido culpa de Ricard y que estaban pagando una pena que no les correspondía. En uno de sus permisos, en 2016, Ricard ofreció una entrevista al periódico La Vanguardia. Acababa de cumplir 29 años y había pasado 11 años en prisión, desde los 18. El día del crimen hacía tan solo 10 días que había cumplido la mayoría de edad. Ricard confesó que aquello no fue un hecho aislado, que se divertían maltratando a las personas sin hogar, humillándolas, que estuvo vinculado a personas del entorno neonazi y fascista. He visto las imágenes y sé que soy yo, y lo recuerdo. Yo hice eso, pero no lo asocio con la persona que soy a día de hoy, explicó Ricard ante las cámaras. Dijo que con esa entrevista quería hacerse cargo de sus propios actos. Dar la cara, para él, era parte de su proceso de rehabilitación. Una necesidad de entender qué es lo que hice y por qué. Creo que esto es fundamental. Si no hay este planteamiento, todo lo demás es teatro. Si uno no llega a reflexionar sobre cómo ha llegado a hacer lo que ha hecho, no hay nada. Como mucho una impostura o incluso un autoengaño. Pero si ni siquiera llegas a ese punto base de cuestionarte tus propios actos y, lo más difícil, hacerte cargo de ellos, da igual cómo lo llames, no estarás reinsertado. Ricard pidió perdón a la familia de Rosario, como ya hizo durante el juicio. Confesó que era consciente de que iba a tener muy difícil quitarse el estigma de aquel joven que todo el mundo vio sonreír cuando quemaba viva a una persona sin hogar. Rosario tenía una hija. Chantal era todavía pequeña cuando la vida de su familia cambió. Cuando Rosario se fue a Francia y se embarcó en una aventura, en una serie de decisiones y circunstancias que acabarían llevándola a la calle, a la miseria y a la soledad. Pero aquella niña, su hija, conservó algunos recuerdos de su madre. Hacía ya varios años que no tenían relación. La familia estaba rota cuando recibió la noticia de la muerte de su madre. Poco antes del juicio, Chantal decidió dedicarle a su madre unas palabras, recordando cuando todavía estaba a su lado, para que todo el mundo supiese que detrás de aquella persona sin hogar había también una historia. Podría decir tantas cosas de ella que no sabría por dónde empezar. Si tuviera que definirla, quizás sería diciendo: madre, eres un canto a la vida. Siempre me sorprendía. Se aprendía las canciones que me enseñaban en la escuela para poder cantarlas conmigo mientras me traían el coche. El lugar a donde íbamos era lo de menos. Lo importante es que íbamos juntas. Era la persona más vital, alegre y extrovertida que he conocido nunca. Tenía una sensibilidad extrema. Supongo que esto le ayudaba porque de cualquier cosa, ya fuera un paisaje o una casa en ruinas, se inventaba historias que acababan siendo aventuras fantásticas, llenas de magia, en las que siempre ganaban los buenos. ¡Qué paradoja! Era tan elegante que la miraba durante horas mientras se arreglaba y se maquillaba. Nunca me cansaba de repetirme que de mayor quería ser como ella. Supongo que todo lo que estoy escribiendo son recuerdos que muchas mujeres deben tener de sus madres. Y a esto me refiero. Era una persona como cualquier otra, de las que nos encontramos cuando vamos a trabajar. Quienes la conocieron seguro que guardan el recuerdo de su sonrisa y la brillantez de sus ojos. Recuerdo muchos momentos buenos y no tan buenos, pero al fin y al cabo, momentos que forman parte de su historia, la historia de mi madre. En el año 2024, el Ayuntamiento de Barcelona inauguró el Hogar Rosario Endrinal, un centro de acogida para mujeres solas, mayores de edad y en situación de sinhogarismo. Bajo la gestión de la Asociación Asís, las residentes conviven y cooperan en este edificio situado justo en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi, donde 20 años atrás fue asesinada Rosario Endrinal. Fue el homenaje que la ciudad y las asociaciones que trabajan con personas sin hogar quisieron rendir a esta persona, que sin quererlo se convirtió en un símbolo de la lucha contra el olvido, de la lucha contra el odio.
Más allá de abordar el fenómeno de la aporofobia, de la violencia contra las personas sin hogar, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué sigue habiendo gente empujada a vivir en la calle? ¿Por qué hay personas que no pueden acceder a una vivienda digna, tener un mínimo de estabilidad o seguridad en sus vidas, aunque trabajen duro y se esfuercen? Cuesta mucho más ir al origen del problema que quedarnos en un simple lamento por ver a esta gente en esta situación. Porque esto no se soluciona con caridad. Como sociedad deberíamos preguntarnos qué está fallando para que esto siga ocurriendo. ¿Qué hay en este sistema que provoca tanta miseria y tanta desesperación? Y también, ¿por qué sigue habiendo ese odio, ese desprecio hacia las personas en esta situación? Y esos discursos y esas políticas que criminalizan la pobreza y a las personas pobres. Esta es la pregunta difícil que debemos hacernos, para recordar a Rosario y a tantas otras personas anónimas que viven sometidas al desprecio y a la humillación por estar viviendo en la calle. Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast. Escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción, Sandra Martín y Lucía Villaverde. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Dirección, Eugenio Viñas.